Soy la mayor Nora Patricia Gutiérrez, historiadora de la Fuerza Aérea Colombiana. La historiografía reconoce el nacimiento de la aviación con el vuelo de los hermanos Wright en diciembre de 1903. Sin embargo, si hablamos de aviación militar, generalmente se relaciona el nacimiento de la aviación militar con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es el inicio del poder aéreo en estos ámbitos militares. Sin embargo, es a final de la Primera Guerra Mundial que se logra consolidar esa imagen como tal de la aviación. Inglaterra marcó una pauta porque fue la primera fuerza aérea del mundo, fue el inicio, digamos, de ese proceso de desarrollo histórico de la aviación a nivel mundial. En la Segunda Guerra Mundial, un periodo de transformación y de avances tecnológicos, y por eso se considera que casi como el cenit de las guerras modernas en cuanto a aviación se refiere, porque hay allí una apuesta de aviones, de tecnología que no se habían visto antes, además de que hay una inversión bien importante de todas las naciones en estos temas de aviación militar. Lo que militarmente diferencia la Guerra Fría de la Primera y la Segunda Guerra Mundial es precisamente la evolución tecnológica y el uso de la aviación en los escenarios de conflictos bélicos. Van a aparecer otro tipo de aviones, mucho más potentes, con una tecnología mucho más amplia. El avión a la rotatoria que conocemos como el helicóptero pues va a tener un escenario bien importante en lo que va a ser la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y para nosotros también acá en el conflicto interno. El desarrollo aeronáutico va a estar apalancado por otros fenómenos que va a ser, por ejemplo, el desarrollo de la carrera espacial, que va a ser muy importante en Europa, esa competencia entre Estados Unidos y Rusia. La tecnología Stealth rompió todos los esquemas o todos los paradigmas que tenía la aviación hasta ese momento. Se tenía el concepto de que tener muchos aviones era lo importante, sin embargo Estados Unidos hizo una apuesta diferente. Con un solo avión romper todas las barreras, todas las potencias o todos los poderes que tenía una nación, obviamente pues bien utilizado. Entonces no era tantos aviones que tuviéramos, sino la precisión y el concepto de tecnología o alta tecnología con que se pudiera utilizar. En el caso colombiano nosotros tenemos un antecedente que es en 1916 la creación del Aeroclub Colombiano. Sin embargo, esa creación pues está hecha desde el sector civil o desde el sector informal y fue solo hasta 1919 que el gobierno nacional decide crear el arma aérea como parte de su potencial bélico. Pero no se puede interpretar como una fuerza como tal porque va a estar, digamos, afectado por el tema económico, político. En esa primera parte de la historia de la Fuerza Aérea va a ser necesario traer experiencia de otros países. La primera es la misión francesa, que la trajeron porque precisamente se consideraba que era un país que tenía mucha experiencia en términos de aviación, tanto porque había participado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como porque en ese momento era reconocido como uno de los principales países que diseñaban y producían aviones. Llega en 1924 la misión suiza, tiene poco tiempo acá en el país también por el mismo factor económico, se va y solamente hasta 1932, que es el conflicto con el Perú, el gobierno nacional ve la importancia de traer acá misiones que le enseñan a nuestros pilotos todo este tema, de ponerse al día con el tema de la aviación y va a traer la misión alemana. Esa misión alemana va a estar acá más o menos 2 años. Luego viene la misión cubana y finalmente viene la misión estadounidense que va a afectar no solamente la Fuerza Aérea, sino también en el Ejército y parcialmente en la Armada.
El conflicto va a permitir, entre muchas otras cosas, porque no solamente toca el ámbito militar, sino también el ámbito político, el ámbito económico, va a permitir el desarrollo de la aviación, traer aviones nuevos, de formar nuestros propios oficiales, y eso se va a consolidar en 1944. La Fuerza Aérea Colombiana se consolida realmente en 1942, pero ahí se llama Fuerza Aérea Nacional. En 1944 la Fuerza Aérea va a cambiar su nombre definitivamente a Fuerza Aérea Colombiana, apalancado por una separación permanente de la aeronáutica civil. Ahí es cuando definitivamente se reconoce la independencia y la autonomía de la Fuerza en términos administrativos, de gestión de recursos económicos e incluso de espacios físicos. Definitivamente a través del tiempo se han hecho cambios importantes que han afectado no solamente en términos tecnológicos, sino también en términos culturales la doctrina. Vienen los aviones de ala rotatoria en el 53, 54, vienen los aviones supersónicos, el T-33, después en el 72 viene el Mirage, que digamos que era la panacea en la época, entonces era como nuestro símbolo, nuestro avión insignia. Y en esa misma década pues viene también el Cafir. Posterior a eso, digamos que un desarrollo muy importante que va a ser como ya a finales de la década del 80 y comienzos del 90 y que nos va a nosotros a aportar mucho en términos de resultados operacionales, los aviones Arpía. Y acompasado con eso también los cascos, por ejemplo, de visión nocturna, que va a permitir no solamente que opere de 8 a 6 de la tarde, sino que va a hacer que la operación sea continua 24 horas. Durante el desarrollo del conflicto interno colombiano, especialmente en las décadas del 90 y ya a comienzos del siglo XXI, va a haber un cambio muy importante en términos operacionales y doctrinales para la Fuerza Aérea. El primero, que tiene que ver con la lucha contra los grupos narcoterroristas conocidos en esa época. El segundo va a ser los resultados operacionales obtenidos gracias también a la colaboración y cooperación con otras fuerzas que permitió el fortalecimiento de la doctrina conjunta en nuestro país. Adicionalmente habrá que mencionar el desarrollo que ha tenido la Fuerza Aérea en otros ámbitos, en otros espacios, y que ha afectado de manera muy positiva a la población, y que ha sido todo el apoyo y atención a desastres que ha hecho, sobre todo en la década del 80 y el 90, que tienen que ver, por ejemplo, con el terremoto de Popayán en el 83, el volcán del Nevado del Ruiz en el 85, el terremoto del eje cafetero en el 99 o la participación que ha tenido Satena en las últimas décadas.